Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Morén estuvimos conversando de algunos temas que se presentan con frecuencia en el consultorio, y uno de los temas que nos pareció importante hacer algunas reflexiones, comentarios, es sobre la menopausia, cuándo viene, cómo se manifiesta, qué habría que hacer para sentirse mejor. Hola, doctor. Bueno, la menopausia es el cese del ciclo menstrual en la mujer y se define menopausia cuando pasan 12 meses seguidos que la mujer deja de menstruar. Se considera normal si sucede a partir de los 41 años y no muy normal o menopausia precoz si sucede este evento antes de los 40 años. La menopausia es la declinación de la función del ovario, o sea, la mujer pierde la posibilidad de embarazarse y pierde estrógenos. Y eso genera en la mujer una situación física que es muy notable y que tiene que ver con mayor cansancio, la piel pierde brillo, está más seca, la mujer suele ganar peso y del punto de vista cardiovascular, o sea, lo que no se ve, las mujeres y los varones nos inigualamos en riesgo cardiovascular cuando las mujeres estamos en menopausia. Eso quiere decir que las mujeres debemos controlar más frecuentemente nuestra presión arterial, nuestro colesterol y sobre todo mantener un peso adecuado y hacer ejercicio para alejar las enfermedades. Inés, yo recuerdo cuando profesionalmente era más joven, tenía un ginecólogo muy amigo y veía que cuando algunas mujeres lo consultaban por la menopausia, se le daba alguna medicación. Y después vi que con el tiempo esas medicaciones fueron utilizándose con menos frecuencia y hubo otras alternativas. ¿Qué nos podés decir de esas medicaciones que uno indica o la mujer recibe como para sentirse mejor? Bueno, hasta finales de la década del 90 se usaban la terapia de reemplazo hormonal, o sea, a la mujer le faltaban hormonas y le daban hormonas para sentirse mejor. La hormona más comúnmente usada se llamaba Premarin, que era un suplemento hormonal y que en un trabajo médico muy grande fue muy categórico en el que demostró que todas las mujeres que tomaban hormonas y tenían menopausia tenían doble chance de accidente cerebrovascular, de cáncer de mama, de cáncer de endometrio y de trombosis venosa en los miembros inferiores y de embolia de pulmón. Ese trabajo cambió en 90 grados el tratamiento de la mujer menopáusica y se dijo se deja de usar. Con lo cual, indicar en este momento terapia de reemplazo hormonal a una mujer mayor de 40 años que tiene menopausia está mal indicado y está contraindicado. ¿Y hay alguna otra medicaciones que pueden utilizarse en lugar del reemplazo hormonal? Hay algunos derivados parecidos a las hormonas y que no tienen los efectos hormonales, como la tibolona, como las isoflavonas de soja, que son medicaciones de venta libre y que tienen algunos compuestos similares al estrógeno y lo que hacen es no tener el riesgo del estrógeno. ¿Para qué se dan? Para las mujeres que tienen muchos síntomas de menopausia. Un síntoma de menopausia muy difícil de manejar para la mujer es el sofoco o el calor, las tuforadas, en las cuales es algo que no lo puede manejar la mujer y que dura aproximadamente 2 a 3 años y que da un calor intenso de golpe, la mujer se pone colorada, se transpira, se llega a empapar la ropa y en la vida social es muy incómodo eso. Las isoflavonas de soja y un poco la tibolona pueden mejorarlo. En la última línea de tratamiento, digo última no por menos útil, sino porque es la más moderna, muchos de estos síntomas de las tuforadas tienen que ver con la psiquis de la mujer también y con la personalidad. Entonces están usando derivados, algunos tipos de antidepresivos como la desvenlafaxina, que lo que hacen es mejorar la dopamina en el cerebro y mejora la actitud y la acción de la mujer y disminuyen las tuforadas. En resumen, la menopausia es una etapa normal en la vida de una mujer. El reemplazo hormonal en estos momentos no es lo que habitualmente se hace por las contraindicaciones y los efectos colaterales que tú has mencionado. Existen algunas otras medicaciones que pueden reemplazarlas y lo que tenemos que tratar de que la mujer en esta etapa trate
a través de actividad física, de estar más contenta con las cosas que hace, que invente cosas que puedan hacerla sentir mejor. Y yo creo que eso es fundamental en estos casos. Yendo al hombre, ¿qué pasa al hombre después de los 45 o 50 años? Hay un estado que en vez de menopausia se llama andropausia. Y el hombre muchas veces siente algunas de estas manifestaciones clínicas que tú decías. Y entonces nosotros vemos en el laboratorio que muchas veces nos llegan pedidos para ver el nivel de andrógenos, el nivel de testosterona y otros elementos que pueden, en caso de que esté disminuido, en este caso indicarse. Así es, la andropausia le pasa al varón igual que le pasa la menopausia a la mujer. Lo que pasa es que el varón no tiene ningún síntoma claro, o sea, no deja de menstruar porque no menstrua. Lo que sí siente el varón es menor líbido sexual, menor deseo, está más cansado, se da básicamente entre los 55 y los 65 años, nota menor tumescencia peniana en la mañana, menor duración de las erecciones. Lo que hacemos los médicos cuando encontramos eso, medimos testosterona total y libre, y en algunos casos que no haya contraindicación hormonal, por ejemplo pacientes con enfermedades prostáticas o cáncer de próstata, se le pueden dar suplementos de testosterona para ver si mejoran. O también, y mucho más saludable que darle hormona, es mejorar el síntoma del paciente. Si el síntoma principal del paciente es que tiene disfunción sexual eréctil y puede usar, se usa sildenafil, que el nombre comercial más común es el Viagra, y mejora eso y mejora su ánimo también. Sí. En relación al sildenafil y a las medicaciones similares, hay algunas veces que algunas personas o algunos pacientes sienten como que tiene algunas contraindicaciones. Y por el otro lado hay algunas indicaciones cardiológicas que la indican. ¿Qué nos podés decir en relación a los cuidados que uno tendría que tener en relación al uso de estas medicaciones para la disfunción eréctil? La principal indicación es que el paciente no tenga enfermedad coronaria o que tenga lo que se llama fenómeno de robo o una insuficiencia cardíaca, en la cual usar sildenafil favorece esa enfermedad. Como usted dijo, doctor, se usa mucho como es un vasodilatador en casos de hipertensión pulmonar, tanto en varones como en mujeres, ¿no? Eso no depende del sexo, sino que se usa sildenafil a altas dosis para manejar los pacientes con hipertensión pulmonar. Exactamente, yo lo he visto indicar y con muy buenos resultados en estas circunstancias. Pasando a otro tema, hay una situación que es bastante común, que es la cefalea, el dolor de cabeza, que algunas veces son tan características que se llaman migrañas y otras veces son cefaleas tensionales. ¿Cómo podés definirla? Estas situaciones. Bueno, los dolores de cabeza son el motivo más frecuente de consulta en la demanda espontánea en clínica médica. Migraña, como dijo usted, doctor, viene del griego y quiere decir la mitad del cráneo. El que tiene migraña le duele la mitad de la cabeza y generalmente tiene un aura. El paciente sabe cuándo le va a agarrar, porque el aura puede ser olfatoria, o sea, hay un olor que se la desencadena, digestiva, que la gente cree que es un ataque al hígado, tengo vómitos, tengo náuseas, o puede ser visual, estrellitas de colores, un dolor muy intenso, generalmente se da en la época de mayor desarrollo hormonal de varones y de mujeres, es más común en las mujeres, y hay dos momentos de la mujer que desaparece, que es en el embarazo y en la menopausia, porque no hay tanta actividad hormonal. La única precaución con la migraña o los dolores de cabeza es que el paciente siempre cuenta que los tiene. Si uno tiene un paciente mayor de 50 años o entre 20 y 50 años y cuenta que tiene un dolor de cabeza que nunca tuvo y que no es frecuente, eso es un motivo inmediato para hacer una neuroimagen, porque puede ser otro el motivo y no una migraña. Perfecto. Es decir, que cuando uno tiene cefaleas que nunca tuvo, hay que prestarle atención y ver si no hay un factor que puede ser detectado con estudios de neuroimágenes para saber si tiene o no problemas.
Si no tiene problemas, nos quedamos tranquilos, la mayoría de las cefaleas son tensionales y entonces se las trata sintomáticamente, que ahora vamos a hablar sobre alguna de ellas. Y los que tienen la migraña, que como tú decías es característica porque la persona se da cuenta, lo importante, interesante es apenas empiezan a sentir los primeros síntomas, tratar de controlarla porque precozmente, si se tratan, pueden evitar el sentirse mal. ¿Cuáles son las medicaciones para las cefaleas que uno puede utilizar? Bueno, en el caso de las migrañas, la cefalea, cuando la migraña es muy difícil de tratamiento, se usan los triptanes, que es una medicación muy moderna en la cual cuando empieza el gatillo del dolor se empieza a tomar y a la media hora se resuelve el dolor. Eso es una indicación médica precisa para algunos tipos de migraña. Lo que usted dijo es tan claro, doctor, que las migrañas, la cefalea tensión, es una reacción inflamatoria del cerebro, entonces se trata con antiinflamatorios. La mayoría de las personas con dolor de cabeza dicen ya se me va a pasar, voy a esperar, y cuanto más esperan, peor, más tarde en mejorar. Los antiinflamatorios como el ibuprofeno, como el naproxeno, en algunos casos puntuales algún antiinflamatorio combinado con un relajante muscular, si la cefalea es bien tensional con contracturas, también ayuda. Sí, a mí me parece que tenemos que tratar de evitar el sentirnos mal y en ese sentido a mí me parece que es fundamental saber que el ibuprofeno, el paracetamol y antiinflamatorios similares muchas veces son de gran ayuda para hacernos sentir mejor. Muy bien, mis queridos amigos, creo que ha quedado claro que la menopausia, andropausia son estados normales en la vida de una persona que tenemos que tratar de manejarlos sintomáticamente, habitualmente no con reemplazo hormonal, sobre todo en la mujer, y saber que cuando hay disfunción eréctil, el sildenafil, que es el clásico Viagra, puede ser útil. Lo único, mis queridos amigos, tengan presente que cuando uno tiene relaciones sexuales tiene que tener relaciones seguras, sobre todo con gente que uno no conoce, porque todavía la transmisión de la sífilis, la transmisión del HIV es una posibilidad y con un sexo seguro se controla. Porque ¿saben qué pasa? Hay un 10-15% de los pacientes VIH que son mayores de 50 años. Vamos a empezar haciendo algunas reflexiones y comentarios sobre un tema que es muy frecuente y que debemos jerarquizarlo, que es la hipertensión arterial. Muchas veces hay personas que dicen, no, yo tuve hipertensión porque estuve en estrés, pero después cuando estoy tranquilo me baja. Lo que tenemos que saber claramente que el que tiene presión arterial elevada, cualquier momento que lo tenga ya es hipertenso y debe ser tratado. Inés. Así es, doctor. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. Cuando nos avisa que está, es cuando tenemos, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un infarto, una disección de arteria aorta, o muchos pacientes se enteran cuando entran en diálisis porque tienen insuficiencia renal crónica por hipertensión crónica no diagnosticada. La única forma de saber si somos hipertensos o no es cuando hacemos la consulta anual con nuestro médico clínico, el médico nos toma la presión y nos dice cómo está la presión. Es cierto que a veces en los consultorios la presión los pacientes la tienen alta porque están muy tensos, entonces lo que le pedimos a los médicos es que se tomen la presión fuera del consultorio, en alguna farmacia, en algún centro de la Cruz Roja, en una estación saludable, y ese control que se lo hagan y vean. Si la presión máxima es arriba de 13 o 130 y la mínima está por encima de 90 o 9, deberían controlarse 1 o 2 veces por semana, y si después de 8 semanas la presión sigue alta, deberían volver a consultar al médico, porque la hipertensión se puede tratar, es fácil de tratar y cuando está controlada es muy improbable que tengamos alguno de los síntomas de daño de órgano blanco. Hay personas que responden a algunas medicaciones, otros responden a otras medicaciones,
Y hay algunas veces algunas recomendaciones dietéticas y con el uso de la sal que muchas veces ayudan a que la presión pueda ser más controlada. En relación a la sal, ¿qué nos podés decir? Bueno, la sal, el sodio, digamos, la sal de sodio es en una persona hipertensa que no tiene presión arterial controlada, la verdad que sugerimos que dejen de consumir sal hasta que controlen la presión, así como les decimos a las personas con presión no controlada que no tomen aspirinas, porque la aspirina también es un factor de poder hacer un accidente cerebrovascular hemorrágico. Lo cierto es que la sal, el sodio, debería sacarse de la mesa sea uno o no sea hipertenso. El consumo de sal debe ser moderado y si es hipertenso debe tomar la medicación y reducir el consumo de sal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nunca más como nada salado? No, no es así. Es no todos los días todos los alimentos salados. Sí, es decir, muchas veces no es fácil en una comida no recibir alimentos que tienen cierto contenido en sal, pero lo que es muy importante y a mí me ha dado mucho resultado, sacar el salero de la mesa. Y esas alternativas de sales con menos sodio son alternativas de poco valor. A mí me parece que es muy importante tratar de no usar la sal. En relación a la hipertensión, hay algunas veces que hay personas que en las alturas, por ejemplo, viajes de avión o cuando van a algún lugar elevado, tienen mayor presión. Y algunas veces se resuelven con pequeñas dosis de diuréticos. ¿Qué nos podés decir del complemento del diurético al tratamiento en situaciones especiales? El diurético es uno de los medicamentos de primera línea para tratar la hipertensión, digamos. O sea, hay 4 ejes para tratar la hipertensión, 4 líneas de ejes a bloquear, y el diurético es una de esas líneas, es un medicamento accesible, es fácil de conseguir, no es caro, y en los pacientes que hacen viajes a altura, como por ejemplo a la zona de los Andes, cuando viajan a Perú, se les puede dar acetazolamida o algún diurético indapamida o hidroclorotiazida, que son diuréticos de acción débil, que duran poco en sangre y que lo que hacen es desprecargar un poco de sodio a través del riñón y con eso mejoran. Hay que recordar que el diurético no se toma a la noche, porque si yo tomo el diurético a la noche probablemente me levante a orinar de noche, sino que se toma a primera hora del día para que durante la noche ya pierda su efecto y uno pueda descansar bien. Muy bien. En relación al alcohol y la hipertensión, ¿vos ves alguna relación? El alcohol sube la presión arterial, por eso si uno tiene un paciente que no tiene la presión controlada, hasta que no la tengamos controlada le sugerimos que no tome bebidas alcohólicas. Y cuando está controlada le sugerimos que no abuse de las bebidas alcohólicas y que trate de no tomar todos los días. Muy bien. Pasando a otro tema, me impactó mucho recientemente cuando estaba en Estados Unidos la inquietud del Congreso de Estados Unidos de hacer una evaluación de las medicinas alternativas para ver si realmente eran útiles o no, porque se observó que mucha cantidad de personas en los Estados Unidos hacen acupuntura, homeopatía, flores de Bach y otras alternativas que realmente los congresales querían saber si eran útiles o no eran útiles. Bueno, Estados Unidos tiene un sistema de salud que es difícil llegar a la medicina convencional. Tal vez el desarrollo de medicinas alternativas tenga que ver con esa búsqueda de la gente de eso. La realidad es que las medicinas alternativas como la homeopatía o las flores de Bach no están validadas para decir que son tan útiles como la medicina alopática. Estados Unidos aprobó la acupuntura para el control del dolor y realmente en acupunturistas avesados no sabe que el paciente puede controlar el dolor. Sí, justamente lo que tú dices es lo cierto. De todas estas medicinas alternativas, ellos no encontraron elementos que sostengan como válidas
a la homeopatía, a las flores de Bach y otras medicinas de esto. Y entonces uno siempre sabe que hay algunos pacientes que con estas medicaciones y estos seguimientos se sienten mejor. Pero saber que si tienen algo importante o serio, la medicina alopática es científica y es más importante en estos casos. En relación a estas medicinas de alternativas, yo diría que más que alternativas sería mejor llamarlas medicinas complementarias. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene un tratamiento alopático y quiere ver si puede estar mejor con alguna de estas medicaciones, puede hacerlo, pero como complemento a la medicina que realmente es científica y alopática. Así es, doctor. Nosotros en los consultorios le decimos a los pacientes que hagan la medicina alopática y, entre tanto, la complementaria no interfiera o no interrumpa los tratamientos de la medicina alopática, los acompañamos con todo el tratamiento. Sí. Finalmente, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre una institución que estamos reorganizando, muy importante para la atención integral del niño y el adolescente. Es Paideia. Paideia es una institución en Salguero y Libertador que lleva casi 30 años, donde hay médicos pediatras muy buenos, y ahora se ha incorporado grupos de trabajo como el de trastornos de aprendizaje, el grupo de trabajo de dermatología en la atención integral, grupos de trabajo de la prevención de las infecciones en la embarazada. Y entonces me parece importante que la tengamos presente, porque muchas veces cuando tenemos un niño con problemas, estamos pensando dónde recurrir, y tener la referencia de un centro de este tipo es muy bueno. Y el otro centro que a mí me gusta mucho es el de la atención integral del adolescente. El doctor Julio Cuquier, destacado pediatra, ha organizado en Belgrano un centro que se llama ADOS para la atención integral del adolescente, y una de las áreas que más me ha impactado es el manejo de situaciones muy importantes como la parte de la ginecología de los adolescentes y la parte de los trastornos del autismo y su seguimiento a través de Sebastián Cuquier, y realmente tengámoslo presente porque es una muy buena institución para la atención integral del adolescente. Muchas gracias por habernos acompañado y lo invitamos a un nuevo programa muy pronto de A Ciencia Cierta. Gracias.